Hola queridos amigos, bienvenidos a otra entrega de Contracara aquí por TLB1, toda la verdad primero. El programa de hoy lo vamos a dedicar un poquito a un invitado especial que ha llegado de Santiago de Chile y que ha participado el pasado 2 y 3 de marzo en un encuentro, llamémoslo, de terraplanistas, disidentes podemos decir, en fin, diferentes visiones con relación a este mundo nuevo que se está replanteando, o mundo viejo, llamémoslo, que se está replanteando. Bueno, se llevó a cabo un encuentro donde hubo variedad de temas que se han tocado. Se tocó sobre el tema de las vacunas con la doctora Chapano y se tocó también el tema de la medicina germánica con un joven doctor, contador, Gastón Vargas, con la señora que es nutricionista. Se habló mucho de estos temas, pero particularmente también se tocó el tema de este concepto de la Tierra plana, en muchos aspectos. Vamos a compartir este programa, tocar este tema con pequeñas profundidades que hacen falta todavía comprender esta temática. Sin duda compleja para muchos, pero que también es difícil para nosotros. Ya hemos hecho anteriormente una presentación de esta temática. Bueno, ahora tenemos un visitante extranjero que nos gustaría que nos cuente un poco su visión de la cosa. Chileno, por supuesto, una hermana República de Chile, arquitecto y amante de la música y, por supuesto, un gran disidente internacional, llamémoslo, ¿cierto, Guillermo? Claro, sí, bueno. Un placer. Gracias, amigo mío. Un orgullo y una alegría estar acá en este set que ya ha cruzado las fronteras lejanas. Es un set que ya se conoce en toda la habla hispana con seguridad y probablemente habrá versiones incluso subtituladas, como ha pasado con algún material que hemos ido construyendo. Así que lo primero, un orgullo y una alegría tremenda estar en este templo del cuestionamiento. No, templo no, pero por lo menos del análisis, de la reflexión. Tenemos amigos de muchos lados que cuando aprovechamos que visitan Buenos Aires para poder, ¿no es cierto?, tener un diálogo y tener un poquito, ¿viste?, sacarles todo lo mejor de cada uno, porque nos enriquecemos todos de alguna manera. Así es. Mi pregunta en base a todo esto es, cuando hablamos de la disidencia, ¿no?, esto está relacionado a este encuentro, primer encuentro de terraplanistas que hubo en la ciudad de Colón, provincia de Buenos Aires. Participaron muchas personalidades, entre ellas fuiste uno de los oradores, siendo arquitecto y en este mundo, ¿qué es lo que te despertó esto? ¿Qué es lo que te atrajo y mira, disiento con que el mundo plantee esta situación? Bueno, mira, este viaje es bien especial, es muy singular y es muy personal, digo yo. De alguna manera tiene ciertos procesos que decapan distintas superficies de la naturaleza humana, creo yo, desde las más intelectuales y racionales a las que podrían estar en el otro opuesto de lo que podría ser la razón, la pasión, la intuición, el corazón, ¿cierto?, lo espiritual, si tú quieres llamarlo. Entonces, por ende, dependiendo de la naturaleza de las personas, a veces el viaje va a ser de un modo u otro, pero tiene ciertos derroteros similares. A mí me gusta un poco usar el término que usaste tú de terraplanismo porque, como me decía un amigo muy querido, un profesor universitario destacado, terraplanismo es un eslogan, y eslogan quiere decir grito de guerra en celta. O sea, de alguna manera tiene lo que es la disidencia, lo que tiene cierta irreverencia. Y eso a mí me gusta, siempre me gustó, parece. Siempre hay algo en uno y en la naturaleza de las personas que por alguna razón estamos más dispuestos a cuestionar ciertas cosas. Ahora, yo tengo que admitir, y lo he dicho públicamente, yo soy de las personas que creí a ciencia cierta todo lo que se me enseñó, nunca lo cuestioné. Yo fui de los chicos cándidos e ingenuos que jamás pregunté por qué en la China estarían cabeza abajo, porque bastaba con que mi padre, que también arquitecto, me enseñó el globo terráqueo desde muy niño, me regalaron atlas y mapas, entonces yo dibujaba mapas a los 7, 8 años yo conocía el mundo completo. Entonces eso me hizo ser un muy buen alumno en historia y geografía porque era una materia que yo conocía muy bien, conocía los planetas, ya sabía que Venus, no sé, tenía una alta temperatura producto de la densidad de su atmósfera, había conocido y estudiado todos los planetas entre los
8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20 años y más. Por lo tanto, cuando entras en este conflicto, encontrarte después de los 50 años con la posibilidad que ese mundo maravilloso con el que tú soñaste y que todos hemos amado, que flote esta esfera azul, que flote y gira en el espacio sideral, con la posibilidad de otras esferas que contengan vida y una infinitud de universos, ¿cierto?, de mundos, es duro, yo lo he sostenido. Nosotros hemos hecho un luto muy doloroso, muy fuerte. Yo creo que 15 días que yo no quería levantarme a trabajar, no quería, despiertas con un vacío similar al de una depresión, diría yo. Entonces ahí te pones a estudiar y entiendes cosas que nunca te enseñaron o que quedaron olvidadas allá a los 7, 8 años, como es la geocentría. Yo le llamo geocentría, que es la concepción de un mundo geocéntrico, que queda como un anecdotario de la historia y renace. Yo uso el concepto de geocentría en términos de nuestra madre tierra, ¿cierto? Centrum, como en torno a lo cual gira lo que es el universo observable, y el sufijo ia, que quiere decir todo lo relativo a. Entonces, a mí me gusta el término geocentría, pero como soy un poco disidente e irreverente, terraplanismo también, porque es un poco una bofetada en la cara cuando uno quiere remecer a las personas. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Digo yo, es simplemente invitar a cuestionar. Cuando vos decías viví un luto, ¿no? ¿Eso se refiere a que algo que aprendiste durante tanto tiempo ahora te sentís mal? ¿O es el descubrir en algo y decís, esta es la vida del futuro, por ejemplo, ¿no? Mira, digo como para... Bueno, como lo que conversábamos al principio, tiene muchas capas que analizar. El luto significa abandonar, hacer la pérdida, asumir la pérdida, ¿cierto?, de algo que tú amas. A la Tierra esférica todos la hemos amado, creo yo, o muchos, o la gran mayoría. Muchos quisimos ser astronautas y viajar al espacio exterior. Entonces, ese mundo que tú soñaste, que deseaste algún día conquistar, conocer, no existe. No existe como tal, existe de otro modo. Entonces, en ese sentido, en la conceptualización de asumir la pérdida, un funeral por la pérdida de algo amado, es un luto. Pero también significa, como todo proceso y como todo luto, un redescubrimiento, y que es en el que estamos hoy día, reanalizando, cuestionando, tratando de entender mejor el modelo, y en base a razonamientos. Yo, por ejemplo, no hace muchos días simplemente hice una pregunta, y es una pregunta muy simple, dice algo así como, es absolutamente imposible que lo que nos hayan enseñado de historia de la ciencia y o de ciencia, contenga errores, omisiones o tergiversaciones. Partamos por ahí. Partamos por ahí. Entonces, si tú tienes la posibilidad de investigar una línea que te dice, mira, lo que decía yo el otro día, suena inverosímil, parece inverosímil, todo nos indica que es inverosímil, pero eso no significa que sea imposible. Entonces, lo que sostengo yo, no por el hecho de que no se sepa cómo es la Tierra o porque nos mintieron cómo es la Tierra, significa que es esférica. Porque ya niegas la posibilidad de investigar bajo el supuesto de que es imposible. Y la verdad es que no es imposible. Es posible muy poco, en una pequeña proporción, pero un investigador serio, alguien que realmente quiere conocer nuestro mundo, necesariamente tiene que explorar por ahí, porque no me siga, como decía yo el otro día, tráiganos algo más fresco. En la televisión chilena, lo acabo de ver en la televisión argentina, seguimos con el relato del velero que se pierde a 5 kilómetros, 5.000 metros, cuando basta que yo tome un lente teleobjetivo y el velero sigue ahí. Necesitamos algo más fresco que Aristóteles, digo yo, una constatación más reciente. Que escuchaba yo un argumento, los Star Trek, que no veo las estrellas de un hemisferio con las otras, son cosas básicas. Un hombre de ciencia no puede estarme diciendo hoy día que las estrellas son diferentes en el hemisferio norte que el sur y que eso justifica una esfera.
yo lo encuentro realmente asombroso. Cuando tú estudias un poco de perspectiva y basta que tú veas un avión perderse en el horizonte para darte cuenta que un avión que está a 10.000 metros de altitud sobre tu cabeza, a medida que se aleja está cerca del horizonte. Ergo, una estrella, a medida que te alejes, va a estar más cerca del horizonte. Por eso se explica rápidamente por qué las estrellas de un comillas hemisferio, o sea, semiesfera, se explican en un mundo plano. Por perspectiva, porque el que está aquí no puede ver algo que está muy lejos porque cayó hacia la línea del horizonte hasta desaparecer. Entonces, yo esto lo cito porque me interesa mucho invitar a las personas a su propio análisis y a su propio cuestionamiento. Lo hemos dicho muchas veces, lo ha dicho mi querido amigo Iru, que ha estado sentado aquí, y otros amigos. No nos crean nada, no estamos blandiendo verdades sagradas, esta es la verdad, la Tierra es plana y la ciencia tiene que callarse. No, para nada. Simplemente cuestionen el modelo, investíguenlo, analícenlo y saquen sus propias conclusiones. Cuando hablan de la rotación de la Tierra, ¿no? Entonces se dice, bueno, la Tierra de un día para otro se supone que rota todo sobre, bueno, se ve el Sol salir, 24 horas, volvemos al mismo Sol, con pequeñas variables de acuerdo, ¿no?, a la otra rotación. ¿Qué velocidad tomaría la rotación de la Tierra y qué efectos debería causarnos a nosotros? Bueno, la rotación de la Tierra también son de estos fenómenos que, aunque la gente no lo sepa, no lo crea, porque es una creencia, no está demostrada. Ahora, claro, yo ya cada vez que uno dice estas cosas, yo ya me imagino a los regurgitantes, le llamo yo, que cómo no está demostrada. Entonces uno tiene que empezar a explicar cosas que los TP, usando la palabra TP como un símbolo, en general nos hemos vuelto personas bastante más estudiosas que el común de las personas, porque nos hemos obligado a tratar de entender. Entonces, si tú hablamos del caso de la rotación, por ejemplo, lo único que se acepta como demostración de la rotación, y por supuesto puedo cometer errores, podría haber alguien más docto que yo, ser más preciso, me encantaría que me corrigiera, se acepta el péndulo de Foucault, ¿ya?, como demostración de que la Tierra se mueve. Pero nadie indica que el péndulo de Foucault tiene un electroimán, tiene un fenómeno que tiene una palabra que yo creo que viene de un científico francés, si mal no recuerdo, que se escribe Allais, pero se pronuncia Allais. El efecto Allais indica que el péndulo tiende a detenerse en ocasiones de eclipse, cosa que es inexplicable. No hay un péndulo de Foucault en la línea del Ecuador, que tendría que tener un movimiento diferente al que va sucediendo, porque las velocidades son diferentes. La gente cosas anecdóticas interesantes. Tengo un primo notable, muy brillante, fue un gran alumno en la universidad, y como estas cosas nos quedaron encadenadas desde nuestra infancia, yo le digo, pero primo, tú eres ingeniero hidráulico, ¿y cómo me explicas que el agua no esté aglutinada en la línea ecuatorial si las masas oceánicas debieran converger si está girando 1.600 kilómetros por hora? Entonces me dijo, pero ¿cómo 1.600 kilómetros por hora? ¿De dónde sacaste eso? O sea, él ya olvidó algo que le enseñaron a los 8, 12 años, 17, y que después ya quedó implantado, no lo vuelves a cuestionar cuando estudias ingeniería. Tengo anécdotas muy interesantes que contar, como en mi ejercicio profesional me toca trabajar con muchos ingenieros, a todos les he preguntado. Yo, una chica muy querida, una notable profesional de estructuras de nacionalidad venezolana que vive en Chile y que tiene un magíster en estructura. Entonces yo le digo el otro día, querida amiga mía, ¿te acuerdas de la fórmula de atracción gravitacional? Sí, me dice así. Bueno, esa tiene una G, ¿no? F es igual a G, M1 por M2 partido por R al cuadrado. ¿De dónde sale esa G? Entonces me miró con cara de, no me acuerdo. Es la constante gravitacional, le digo yo. Ah, sí, ya, sí. ¿De dónde se deduce esa constante? Ya más incómoda. Entonces yo le digo el experimento de Cavendish, 1748. Ahora, como usted estudió en una ilustre universidad de la República Bolivariana de Venezuela, me imagino que han hecho en innumerables ocasiones el experimento de Cavendish para cerciorarse que la constante da siempre un mismo resultado. Los 6 ingenieros que he llamado recientemente en estructura, ingenieros mecánicos,
y se acuerdan de cuál es el experimento de Cavendish. O sea, ¿cuál es el de Cavendish? Ah, sí, no, parece que un licenciado físico. Eso es difícil de entender, pero es un fenómeno, es un hecho. A ti te meten el modelo de la Tierra esférica a los 5 años, se empieza a consolidar a los 7, a los 10 ya hiciste viajes al espacio, fuiste a los planetarios, hiciste modelos, entras a la universidad y te preocupas de otras cosas, vas a cuestionar lo que ya tienes como un hecho, como una verdad. Por eso yo sostengo, mientras más títulos académicos tengas, más barreras mentales tendrás. Que es verdad. Te obliga. Bueno, la universidad siempre dice que uno entra con inquietudes y sale con más preguntas. Entonces, las preguntas de la universidad simplemente te da herramientas para que vos después sigas investigando, ¿no? O sea, que la investigación no es una cosa, hay que tomarla como que uno tiene que entrar, sino justamente es el puntapié inicial para despertar el gen del conocimiento para después seguir investigando. Claro. En este tipo de cosas, cuando vos ves la NASA, estos organismos internacionales que de alguna manera son las alma maters de todo este conocimiento espacial, ¿qué te despierta? Sentimientos encontrados podría ser algo así como una amante que te abandona por otro, podría ser, porque fueron tus héroes. Eso es muy interesante no solo desde el punto de vista científico, espacial y evidentemente con relación al terraplanismo, sino que yo creo que daría para un estudio sociológico, psicológico. ¿Qué es lo que va a pasar cuando este tinglado se termine de venir al suelo? Yo siempre he pensado, ¿qué va a pasar con esas familias? Los nietos de estos héroes caídos, porque van a ser héroes caídos en el corto plazo. Yo no quiero ser agorero ni venir así con una especie de antorcha, vamos a quemar las instituciones, no. Quiero que cuestionemos y que todas las personas simplemente investiguen. Solo hoy día revisen videos de fakes de la NASA, desde lejos, objetivamente, sin pasión, con una visión neutra. Bueno, y tú te empiezas realmente... produce muchas sensaciones. Uno es los héroes caídos. Los héroes caídos que después no solo serán un descrédito, ¿no? Sino van a ser víctimas de la sorna de la historia. Yo verdaderamente he pensado en sus descendientes. Tener que cargar con la mochila de que sus abuelos, sus bisabuelos, sus padres o un tío fueron de los más grandes traidores al hombre, inventando una farsa tan descomunal como esa. Y te lo repito, mi querido Juan Manuel, no quiero ser, como te digo yo, pitonizo, ¿ah? Lo considero la concatenación de sucesos con toda seguridad nos van a llevar a ese instante en que sean denostados, ¿ah? Como había una serie cuando yo era niño que se llamaba Marcado, cuando este oficial de ejército ahí en Estados Unidos, por la deshonra, se le quitan sus galones, se le tiran al suelo y es expulsado. Eso es lo que le espera a la NASA y las agencias espaciales, la mayor vergüenza y deshonra de la historia, a mi entender. Para otros no, para otros puede haber otros hechos políticos, militares, religiosos, si tú quieres, relacionados con la moral, con la ética, con otras áreas del hombre. Pero para los que fuimos un apasionados de la ciencia del espacio, que somos muchos seres humanos, va a ser una gran deshonra. Y se viene rápido. ¿Crees que hay un despertar? Vamos a ir a un pequeño corte, pero te digo, ¿crees que hay un despertar general? Vemos estas inquietudes que empiezan a surgir, vemos pequeños grupos en diferentes partes del mundo, tal vez no sean grandes números, tal vez sí, todo depende de cómo también se acompaña. ¿No viste que están los medios de comunicación? Hay una serie de factores que forman parte de todo este conglomerado. ¿Pero crees que va a haber algún despierte futuro cercano? Pero me lo vas a decir después de este pequeño corte y ya volvemos. Exacto. Con Guillermo Wood. Volvemos enseguida. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano.
Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Bueno, continuamos con Guillermo Wood, un arquitecto experto y justamente convencido en este tema del terraplanismo y de alguna manera trabaja en el tema. Por lo menos se preguntan inquietudes. Nosotros hablamos de la disidencia, porque disentir con lo que pasa, puede uno estar equivocado o a favor, o esto será una temática complicada de debatir. Creo que lo hemos hecho en otros programas con Landucci, que se presentó acá y que, bueno, dejó ese interrogante. No es que todos comulguemos con el mismo tema, pero bueno, hay algo ahí encerrado, hay gato encerrado, que está bien uno preguntárselo. Capaz que para algunos será una pérdida de tiempo, para otros se preguntarán, ¿esto sirve, no sirve, en qué nos cambia o qué pasa? Todas esas preguntas se las vamos a hacer a Guillermo, pero había quedado pendiente del bloque anterior si percibías un despertar, si este despertar era genuino, era oportunista o... ¿Cómo lo ves porque vos sos chileno, se está dando en Chile, hemos tenido españoles que han venido, seguramente le vamos a preguntar también. Sí, van a estar por acá. Mira, evidentemente algo está pasando. Cuando el ruido suena es porque piedras traen. Y eso creo que acá en Argentina fue un quilombo, me encanta eso, un argentinismo. Palabra... muy landuchana por la demás, a mí me gusta mucho y me gusta usarla también. Se está armando un quilombo, ya se armó el quilombo. Y claro que hay, sin duda lo hay. Pero bueno, como hablábamos al principio, hay varios procesos antes. Tú hablaste de un experto, yo tengo que ser justo en establecer las cosas en su orden adecuado. Yo no soy un experto, hay muchos que saben mucho más que yo. Acá en Chile, o sea, acá en Argentina hay muchos grandes representantes. Bueno, ya hemos hablado de nuestro querido Iru Landucci, ¿cierto? Está Richard Smith, Hugo Corley, ¿cómo se llama? En Mendoza, Adriano Ortolán, John Omerson. Hay un montón de argentinos que son cada día más estudiosos del tema. Y en Chile, por cierto, hay gente más preparada que yo. Así que algún día espero que esté aquí Ramón Freire, o Miguel Ángel Ortiz, o Nicolás Casanova, o Felipe Lassen, gente estudiosa, Pablo Mori, gente que sabe más. Yo pongo otra impronta, digo yo. Entonces, pero dicho eso, con relación al despertar de la conciencia, yo creo que efectivamente hay algo que está pasando, algo está cambiando y algo se está moviendo. Yo lo constato porque yo como un ciudadano común tenía 200, 300 amigos en Facebook hace un año atrás, que son la familia y los amigos. Ese era el tenor y el sentido de Facebook para mí, que lo hizo mi hija. Y hoy día son 2000 y tantos, y yo puedo colegir, ¿cierto?, inferir que el 95, 98% de las personas que me están contactando es porque les interesa este tema. Entonces, en la última semana me llamaron 2 colegas arquitectos de mi país, chilenos, y los 2 son absolutamente geocentristas o terraplanistas, y no desde el mundo de la geometría, de la observación. Uno vive en el sur de Chile, un arquitecto notable, entonces él hace constatación al ver ciertas islas que no debieran verse, o por qué hay ciertos fenómenos del Sol que no se explican en el modelo esférico. Lo mismo pasa con otros colegas. Hablé largamente con uno hace unos días atrás, que desde los 18 años no le calzaba que él como constructor, cuando entró a la escuela de arquitectura, ¿por qué una manguera de nivel acá me marca esto? Y si la manguera estuviera muy lejos, entonces tendría que el agua estar así. ¿Cómo saco un nivel entonces? Si quiero construir un puente largo. Sí, evidentemente la Tierra es un cuerpo esférico
el nivel del agua aquí no es el mismo que acá, sino que aquí tiene que ir perpendicular al centro, ¿cierto?, del radio de este cuerpo circular, esférico. Entonces, hoy día, ya 20 años después de esa duda que surge a los 18 años siendo estudiante de arquitectura, se le cierran estos conceptos. Y así pasa con mucho en distintas áreas, desde la fotografía, desde las artes visuales, mucho, los músicos. Tú no puedes partir, yo creo, desacreditando, no es músico, no es físico. Los músicos tienen otra manera de entender, de conectar las ideas, los conceptos, los fenómenos. Hay lecturas tridimensionales, leen distintos planos, eres capaz de leer una partitura y ejecutar cosas con otra mano. Hay muchos músicos en el mundo geocentrista, terraplanista, y a mi entender, básicamente eso es un producto evidentemente de que sus conexiones neurológicas funcionan un poco de otro modo. De hecho, es más, probablemente quien estudie áreas más duras del conocimiento también van a ser más duros de cabeza. Hay una cita que a mí me gusta, que alguna vez leí hace muchos años atrás, y que relaciona un poco con esto, que dice algo así como: un especialista es aquel que sabe cada vez más sobre menos hasta que finalmente sabe todo sobre nada. O sea, estás tan metido en el tuyo que perdiste la visión aérea, viejo. Estás tan metido en el número que te llega de un presunto satélite que te dio un dato específico que te permite inferir ciertas cosas, pero no estás viendo la visión completa. Entonces los músicos, los artistas, los arquitectos tienen una formación, un constructo profesional más proclive a... Los arquitectos por formación, de alguna manera, estamos pensando en cómo desarmar ciertas cosas, creo yo. Así lo veo yo, es decir, desde ese punto de vista, que hay una disposición en la formación profesional a estar más dispuesto a deconstruir, que es lo que sostengo yo. Necesitas hacer un proceso deconstructivo, es decir, sacar un concepto que está en tu cabeza, en tu mente, sacarle sus piezas y partes, recomponerlas y volverlas a construir con otra forma, con otra geometría, con otra tridimensionalidad. Y a eso es lo que yo he estado invitando, se lo he dicho más de alguna vez, simplemente una de las reflexiones que a mí me hace sentido es muy clara y precisa, y a eso invito a los estudiantes de astronomía, por ejemplo, a los estudiantes de física. Es una invitación, si no me creas nada. ¿Cuál es la invitación? Para rechazar el modelo, a lo menos tienes que haber entendido su lógica, su mecanismo, su concepto, su composición tridimensional, su geometría, su constructo lógico, ¿cierto?, su funcionamiento. Mirarlo desde lejos, observarlo reflexivamente, comparar los dos modelos, ver sus debilidades, sus fortalezas, qué cosas tienen consecuentes una con otra, qué cosas no tienen de consecuencia una con otra. Después de eso, reflexionar profundamente y finalmente emitir una conclusión. Tú como científico no puedes rechazar una corriente de pensamiento, otro modelo de pensamiento, porque es diferente o contrario al que tú estudiaste y que te enseñaron y aprendiste, o por considerarlo ridículo, anacrónico o rupturista. ¿Qué científico es ese? ¿Es un hombre de ciencia? Pues sabes que... Una bata no hace un científico. No, por supuesto. Hay un concepto, ¿no es cierto?, que de alguna manera se pone como conspiranoico, ¿no? Entonces uno conspira o cree que el mundo conspiró contra todos porque el conocimiento se basaba en la Tierra redonda o esférica. Ahora resurge otro lineamiento. No sé desde cuándo se viene planteando esto. Por supuesto estaba la Tierra sostenida por las tortugas, dragones y qué sé yo, en su momento, como para tener un concepto de comprensión de la Tierra. Hoy está en esto. Cada uno cree que conspira uno con el otro, ¿no? Tanto el traer estas variables distintas. Es una conspiración. Claro, es como que también... Puede serlo. También el que piensa en esto conspira contra el otro que dice que la Tierra es esférica. Por lo tanto, ¿dónde termina en esto? ¿Y dónde están las ideas en esto? ¿Y quién puede demostrar lo contrario? Ellos ya ven, o por lo menos los esféricos,
para los terraplanistas ya vendieron un estilo. La gente lo compró por los medios de comunicación que influyen. En este otro lado, ¿cómo se da eso? Bueno, conspirar es respirar en conjunto, ¿no? O sea, estamos muy cerca, analizando algo, trabajando alguna idea, qué sé yo, trabajando alguna corriente de pensamiento. Es interesante porque esto es un juego dialéctico de espejos. Yo siempre lo he dicho, esto es un juego, una dialéctica de espejos. O sea, las personas que nos insultan somos nosotros, los medievales anacrónicos, ¿cierto? Y que hay que, porque estamos en otra época y que estamos adoctrinados, no queremos despertar. Y nosotros, el espejo, decimos, viejos, los adoctrinados son ustedes y que no quieren despertar. Para eso tengo una respuesta. Yo además he sostenido, ¿qué es adoctrinar? A mi entender, en mi manera de verlo y mi reflexión al respecto, adoctrinar es mencionarte día tras día, mes tras mes, año tras año, una mentira para finalmente transformártela en verdad. Eso es mi manera de ser. Por lo tanto, tú para adoctrinar no puedes adoctrinar en una semana o en un mes. Es cambiar un pensamiento de algo que parece lógico, razonable y sensato para finalmente transformártelo en la mentira en verdad, ¿ya? Entonces, en una verdad, digamos, algo que no es real. Por ejemplo, el modelo esférico. Entonces, en ese sentido, hay gente que nos ataca de adoctrinadores. Necesito 100 años para adoctrinar a un mundo. Entonces, pero desde el punto de vista de lo que señalas tú con relación a una reflexión conspirativa, yo vuelvo un poco a lo mismo, es decir, en qué punto estos modelos chocan o se entrecruzan o se sabotean, si tú quieres, o se confrontan. Yo creo que simplemente la verdad va a buscar su derrotero, ¿ah? Y por lo tanto se va a ir estableciendo en forma natural, probablemente. Por eso cada día somos más. Todos los días alguien nos llama y se suma, todos los días. Y eso va en este minuto en una, ¿cómo se llama? En una ecuación exponencial, diría yo. Probablemente llega a una meseta y se empiece a sostener en el tiempo. Pero hoy día tiene una curva asintótica, diría yo, que tiende al infinito. Pero me imagino que en algún minuto llegará a una meseta. Entonces, en ese sentido, la verdad como objetivo va a ir buscando su sendero y las personas van a ir tras él. Hay algo que dice, una cita que dice, la mentira gana muchas batallas, pero la guerra la va a ganar la verdad. Y yo creo que va por ahí. Ahora, si es plana, cóncava, convexa, esférica, o qué conceptos podemos tener de esfera, porque yo sostengo que también el mundo es esférico. De hecho, la esfera celeste se comporta como tal. Y en ese sentido, si yo entiendo que nuestro mundo tiene la esfera celeste, tiene un plano en el que vivimos, es esférica, es cóncava y convexa, ¿cierto? Y es plana. La geometría de ella está implícita dentro. Pero el mundo que nosotros habitamos es plano, más allá de su geografía natural, por supuesto, valles, montañas, cordilleras. Entonces, ese derrotero en búsqueda de la verdad, por supuesto, va a ir construyendo una mejor comprensión de nuestro mundo. Yo también he pensado en estos días en que uno reflexiona sobre el tema, que no es lo mismo nacer, vivir y morir en un mundo, en una idea de mundo, que es una mentira, a nacer, vivir y morir en un mundo que se acerca más a lo que tienes en tu cabeza con la realidad. Ahí hay algo en lo que fue tu viaje por este plano de existencia que no es distinto, que no es igual, es diferente uno que el otro, creo yo, en ámbitos mucho más sutiles tal vez de la naturaleza humana. Guillermo, para poder decir algo es así, más allá de pensar que uno cree por determinadas variables, que es así, que el agua no se derrapa para un costado, entonces tiene que ser plano, de que el mundo al girar 1.600 kilómetros por hora, que no lo sintamos en ninguna parte del hemisferio, ni los océanos, raro, o los océanos o lo que fuera, esos son
Claro, ideas en base a lo que ya existe, de lo que se plantea. Ahora, ¿hay pruebas concretas que se haya demostrado, hayan puesto a prueba? Sé que se tiró un globo, que se hizo un análisis. Claro, bueno, en eso estamos. Yo a veces te dice, pero si no tienen ni un mapa, que te dice, no, mándame una foto de la Tierra plana. Viejo, no tengo una foto de la Tierra esférica, como me pides una foto de la Tierra plana. Dame la esférica ya le vendieron. Claro. Pero la plana, claro. Todavía yo te puedo vender chapitas y qué sé yo, y los jockeys con esferas y una serie de cosas, pero eso no quiere decir que sea real. Claro. Hay muchas líneas de trabajo. Un poco cerrando lo que decías tú antes, hay un concepto en el que yo he estado también y hemos estado pensando, reflexionando, analizando, el concepto del infinito, digo yo, porque todos estamos dispuestos, producto de nuestra educación, nuestra formación, a aceptar el concepto de infinito en el vacío del espacio sideral. Ya, es difícil conceptualmente, pero nos hace sentido, ¿cierto? El universo está en una expansión infinita desde hace 14.500 millones de años, y la Tierra más o menos 4.500 millones de años de que se empieza a formar y se expande hacia el infinito. Por lo tanto, el infinito es un concepto y que se aplica en muchas cosas también de naturaleza cotidiana, ¿no es cierto? Si empiezo a subdividir esta mesa, la puedo dividir en infinitas partes. Por lo tanto, es un concepto abstracto. ¿El plano no puede ser infinito? Podría serlo. Respecto a la forma, cuando dices tú, ¿cómo se cruzan estas dos formas? Porque la gente, tú me hablabas de las tortugas. Las tortugas tal vez son simplemente metáforas. En mi opinión, evidentemente un cuerpo sólido tiene que soportarse en algo. Yo soy arquitecto. Uno no construye cosas que si no están posadas en algo. Entonces nuestra Tierra tiene un plano infinito, podría tenerlo, en mi opinión, y por lo tanto los infinitos podrían darse en las tres dimensiones, hacia la vertical, en la horizontal y hacia abajo, en los tres ejes, digamos, que es una realidad geométrica por lo demás, eje X, Y, Z. Entonces yo creo que por ahí va una manera de tratar de entender esta geometría, este mundo, esta forma, ¿ya? Pero con relación a otros aspectos, como dices tú, constatables, medibles, un equipo en Chile tenemos, que es una cosa de las que a mí me ha sorprendido, cuando yo me metí en este tema, siempre la intuición, ciertos índices y conocimiento de profesionales con los que trabajo y que conozco de cerca me llevaron mucho a cierta certidumbre. Ingenieros, físicos, astrónomos, médicos cirujanos y geomensores iban a ser profesiones de las más difíciles de que pudieran cambiar de paradigma. Un sociólogo, un arquitecto, músico, otras áreas del saber y del conocimiento. Y me equivoqué con unos, los geomensores, que yo pensé que iban a ser los que más difíciles iban a ser. Y claro, y tienen la sorpresa, ellos trabajan midiendo la Tierra. Tienen instrumental que mide la Tierra, tiene teodolitos, ¿cierto? Tienen prismas instrumentales, estaciones totales, con las cuales constatan ciertos elementos. Y en el grupo más cercano a mí hay 7 ingenieros geomensores, muchos de ellos en la quinta región, en la región de Valparaíso. Ellos ya hicieron mediciones en el litoral central de Valparaíso, entre Laguna Verde y Quintero, que hicieron una 24 kilómetros, 32 y van a llegar a los 50, constatando que esa parte del litoral central de Chile, a lo menos, no acusa curvatura en ese kilometraje. Por lo tanto, esa es una constatación, es un hecho, como dice mi amigo Rodrigo, que bajó a la playa de Las Torpederas, hace un registro fotográfico sobre Quintero, son 32 kilómetros, y Quintero se ve, y no debiera verse. Eso es un hecho. Ahora, ¿por qué se ve? Bueno, sigamos investigando. Ahí tienes una línea de trabajo muy constatable, digamos, de un número duro. ¿Podría la Tierra ser esférica a pesar de que se vea? Bueno, sí, podría ser. Pero la indicación, ese hecho nos indica que es plana, como el caso famoso, el timelapse de Chicago, ¿cierto? Todo un día y una noche en que tuve la ciudad de Chicago y el lago Michigan a 196 kilómetros. Son 800 metros de calle de curvatura. Estuve revisando datos y cuesta retenerlos todos, hay que estudiar todo de nuevo, pero
Pero el agua es uno de los elementos más importantes para considerar como gravitante, qué palabra, para constatar. Y otros más, yo diría que la línea del horizonte, globos aerostáticos, Polaris, el agua, para empezar, y con eso ya tenemos tema para refundar la forma de nuestro mundo. Para ir concluyendo, tu impresión entonces, hay un cambio, hay un despertar, o por lo menos, no sé si despertar, pero hay una inquietud. En esa inquietud hay una disidencia, esa disidencia replantea una serie de factores, como probablemente el revisionismo histórico, ¿no? Que revisa la historia y interpreta otra forma de la que se interpretaba oficialmente. Estos encuentros, como el que se dio acá en la Argentina, que probablemente se dé en muchos otros lados, se va dando, sigue teniendo como eje espiritual a Dios, supongo. ¿Cómo es el aspecto religioso más allá de todo eso? Me hace entrar en arenas rudas. Lo que pasa es que ahí se producen cruces muy diferentes. Yo tengo amigos de terraplanistas, que vienen absolutamente de la lectura bíblica. Conozco algunos terraplanistas ateos, declarados ateos y terraplanistas. Hay gente que viene del Corán, gente que viene de la Torá, de distintos libros sagrados, gente más agnóstica. Lo que sucede es lo siguiente, a mi modo de ver, y que es como ya entrando en... Claro, porque depende también de cuál es tu fe, ¿no? Y tu concepción religiosa, probablemente. Correcto. Yo, bueno, me lo preguntaban ayer, porque yo no uso si tú analizas mis pocas intervenciones, nunca he tocado el tema de la religión, porque aparte yo estudié en un colegio laico, ¿cierto? Un ilustre colegio de Chile, entonces nunca tuve una relación muy cercana con el tema religioso, pero por lo tanto no lo uso como herramienta por una simple razón. Todo lo que digan o no digan los libros sagrados me incapacitan para establecer cuáles de ellos están en lo correcto o en lo incorrecto, han sido manipulados o no manipulados, tergiversados o no tergiversados. Por lo tanto, acudir a ellos como una fuente para mí, que además no hablo los idiomas originales. Porque si tú me dices, estudia la Biblia, bueno, ¿cuántas traducciones habrá? ¿Cómo cambias el sentido de una palabra, de otro, un sinónimo, lo alteras un poco y el sentido de la frase puede ser diferente? Necesitas 4 vidas para poderlos entender debidamente. Por lo tanto, yo por eso no los ocupo. Porque nunca he sido un estudioso de ello y tendría que empezar a estudiar de cero. De partida tendría que estudiar las lenguas originales. ¿Y tu interpretación personal? ¿Y la mía? Bueno, aquí... sí, bueno, eso me produce cierto pudor. Pero bueno, como estamos hablando en público, no tengo nada que esconder. Lo que a mí me pasa después de la Tierra plana es preguntarme, ¿quién creó esto? ¿O quiénes crearon esto? Y esa es una pregunta que puede tener respuestas duras, porque a veces no necesariamente podría ser... Es decir, si me pregunta a mí, yo tengo la percepción, la intuición desde muchos años de que Dios existe, si me quieres poner en ese contexto, es decir, una energía eterna y manifestada, incognoscible, de la cual emana todo. Es decir, esto que nosotros estamos viviendo no puede ser de la nada, hay algo que lo crea. Ahora, el mundo que nosotros vivimos, ¿quién lo crea? ¿O quiénes lo crearon? Podría no ser Dios, podría no ser Dios. No estoy diciendo son reflexiones, porque si la Tierra es plana, todos tenemos que revisarlo. Todos tenemos que mirarlo con otros ojos, cuestionarlo de otra manera, empezar a poner más elementos en esta puesta en escena, como digo yo, ¿no? Esta sí es una opereta a veces, ¿no? Guillermo, ser plana o ser esférica no cambia la esencia de la creación. Dios no crea solamente en el concepto de la tierra esférica, puede ser, pero sin duda no deja de ser sin duda, el mismo Dios sí, para la visión de lo plano. Claro,
Claro. Porque la creación en mí es la misma. Sí, pero lo que pasa es que sí, ahí vamos a entrar en unos terrenos muy interesantes. Ya, yo en el entendido que Dios existe, puede haber manifestaciones de Dios que tal vez escapan un poco a la capacidad creativa de Dios y de alguna manera crean en sí mismos otras creaciones. Podría serlo. Estoy hablando como un relativo. Por lo tanto, tal vez en nuestro mundo cohabitan la creación tanto divina, que siempre va a estar implícita, siempre. Por eso yo que he seguido tradiciones espirituales, leí mucho a Paramahansa Yogananda, las tradiciones Rosacruces, leí a Tibel Mersal, la Biblia, ¿cómo se llama? Salim Jodali, John Baines, Brian Weiss, ¿cómo se llama? Darío Salas Sommer. He tratado de hacer un viaje en esa línea durante más de una década. Entonces tengo muy afincado en mí el átomo de chispa espiritual que habita dentro de nosotros. Eso a mí me hace mucho sentido. Ahora, el tema es que en nuestro mundo, ¿cuánto de ello hay, o quedó, o queda? Porque y esto es una reflexión un poco dolorosa, pero si tú los razonamientos lógicos, ¿cierto?, sensatos, las reflexiones te llevan a concluir, después de investigar, reflexionar y pensar que la Tierra no puede ser esférica, eso quiere decir que hay gente que es mucho más mala de la que nosotros nos habríamos imaginado y que son los que ordenan cómo funciona nuestro mundo. Entonces, como yo tengo un amigo ignaciano, ex alumno del Colegio San Ignacio, jesuita, muy querido, me dice: es que nosotros muchas veces pensábamos que Dios creó el mundo y salió arrancando. Y a veces nos dice, y nos dejaron solos, ¿no? Entonces esa es la parte dura un poco que tiene esta mirada, no es nihilista para nada, ¿no? En ningún caso, pero tiene una mirada dura, es decir, bueno, si la Tierra es plana, tenemos muchas desventajas en esta comprensión de nuestro mundo, del sentido de nuestra existencia, del valor de la vida y de cuál es la razón del por qué estamos acá. Estamos con desventajas, siento yo, y esa es la parte tal vez que tiene un poquito de... Si pudieras certificarse que la Tierra es esférica, ¿tu concepto quedaría como herido? No, yo creo que vuelve mi amada, pues. Sería una reconciliación. Resucita, sí, ¿no? Bueno, Jesús ha resucitado a los muertos, así que si resucitó Lázaro, ¿por qué no podría resucitar la Tierra esférica? Claro que sí, bueno, y yo lo he dicho, ¿sabes qué? Estábamos equivocados. Sigamos adelante, la Tierra... Guillermo, te agradezco muchísimo por esta pequeña entrevista, corta y larga al mismo tiempo, pero fue un placer tenerte aquí, conversar, seguro no va a faltar oportunidad. Sí, gracias, Juan Manuel, porque... mira, nos vienen cosas, vas a tener que ir a Chile tal vez, se vienen cosas en Chile, se vienen cosas en España, se vienen cosas en México, en Perú, vamos realmente a gran velocidad, y cada uno de estos eventos lo único que hace es sumar. En estas cosas interesantes, yo a veces lo he dicho, las estadísticas que dicen que nadie regresa, nadie, 0,0, por lo tanto, después de lo que ha pasado aquí en Argentina, sin duda, 1, 2, 3 personas se van a cuestionar, lo hablan con sus primos, con sus tíos y nuevamente sumamos, y eso obviamente no significa que alguien más deja de creer, es terraplanista, sino que alguien más deja de creer en el globo. Es uno menos. Guillermo, muchísimas gracias. Gracias a ti. Nos vemos muy pronto. Nos vemos pronto. Vamos a un pequeño corte y volvemos enseguida. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la.
Bueno, qué interesante esta entrevista con Guillermo Wood. La verdad que la visión que tienen sobre esta temática, compleja para muchos, difícil para tantos, romper un poco con el molde de lo que hemos aprendido, nos hemos educado. Bueno, pero siempre en el género humano va a haber desaveniencia. Hay gente que piensa de un estilo, otros de otro, unos creen de una forma, otros de otra. La historia es así, siempre va a haber algunas cuestiones en las cuales no vamos a estar de acuerdo, otras la gente puede estar de acuerdo. Todo será la ciencia a medida que se vaya descubriendo y se vaya viendo, como bien dijo, si esto se descubre, es decir, si no logran demostrar que la Tierra es plana, por lo tanto la Tierra terminará siendo esférica como se ha planteado durante tantos años. Mientras tanto, las pruebas seguirán buscándose para ver si esto puede tomar un otro nivel. Y por supuesto, lo importante también de lo que se ha tocado en ese congreso tiene que ver con la nueva medicina germánica, que lo volveremos a tener seguramente a Gastón Vargas en nuestro canal, y Chinda Brandolino, que ha sido una de las médicas que ha tocado este tema con profundidad. Lo mismo que la doctora Alejandra Chiapano, que también fue contundente en el tema de las vacunas, tanto como la doctora Brandolino, el doctor Bota y tantos otros que desfilaron por TLV1. Espero que haya sido, ¿no es cierto?, un tema más que tocamos, ríspido para algunos, pero valioso en el sentido de poder discernir y poder también estar tal vez en las antípodas de algunos puntos, pero siempre trabajar la cabeza de pensar. Nosotros resistimos a un montón de temas políticamente, económicamente. Bueno, tal vez esta es una oportunidad más de traer a debate. Los espero en otra entrega de Contracara aquí por TLV1, toda la verdad primero. Gracias por acompañarnos. Chao.